Saludos. Mi nombre es Víctor Domínguez, estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho. La materia que vamos a contemplar en este video es Fundamentos del Derecho Constitucional. Y la ponencia que tendríamos hoy son Clases y Forma de la Constitución. Definimos Constitución con el término procedente del latín, que significa la identidad propia de un ente o un ser. Es la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico, fuente de todas las fuentes del derecho. La Constitución consta de dos partes fundamentales. La parte dogmática, que contiene los principios básicos, sociales y económicos sobre los que se desarrolla el proceso político de un Estado, así como la Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales. La parte orgánica, en la que se regulan las funciones y organización de los distintos deberes del Estado y el procedimiento de designación de los mismos. En el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. En este artículo le confiere a la Constitución Bolivariana de Venezuela todo el poder jurídico al cual todas las personas y órganos que ejercen el poder público deben estar sometidos a sus leyes establecidas. Clase de la Constitución. La clase material, conjunto de reglas escritas o consuetudinarias que determinan la forma del Estado, la transmisión y el ejercicio del poder. Nos dice principios rectores que les dan unidad al ordenamiento jurídico y que parte de la coherencia de todo el sistema legal de una nación. Formal, documento relativo a las instituciones políticas cuya elaboración y modificación obedecen a un procedimiento diferente del procedimiento legislativo ordinario. Un ejemplo de ellas, la Asamblea Constituyente. Este formalismo, que se traduce en la expresión de la Constitución rígida, confiere por tanto a las reglas que se benefician de ella una fuerza jurídica. Las sitúa en el primer plano dentro de la jerarquía de las normas del derecho y por el contrario, una Constitución se clasifica de flexible cuando no distingue por su forma de las leyes ordinarias y ocupa la misma categoría que ellas en la jerarquía de las normas jurídicas y estas pueden ser modificadas por ellas. Se debe cumplir una serie de técnicas jurídicas o requisitos que garanticen la adecuada elaboración en cuanto a la estructura jurídica de los requisitos a cumplir en este contexto. Según su clasificación en el ordenamiento jurídico, contempla dos aspectos fundamentales. Este puede ser escrito por un medio de documento que expresa todo lo permitido en el ordenamiento jurídico. No escrito o consuetudinario. Se entiende por costumbres constitucionales que establecen el régimen constitucional de un país. Según la modificación, estas están en clases según se subdividen en flexibles y rígidas. Flexible no amerita un mayor trámite administrativo o mayores procedimientos para que sea reformada por enmienda o por una reforma, sino solamente por la aprobación o con el instrumento de alguna institución aprobada en el marco jurídico y con solamente esto ya es suficiente. Y cuando hablamos de una modificación o clase rígida, esta subdivisión contempla una serie de trámites jurídicos a cumplir para poder optar con la reforma o modificación. Por ejemplo, la Asamblea Nacional o alguna elección popular o actuación electoral para poder modificar en la Constitución. Según su origen tenemos tres aspectos. Los más fundamentales vendríamos a enfocarlos en las otorgadas, que establecen un marco de un régimen monárquico donde el rey imparte cuáles son las leyes o la ley fundamental por la que se va a regir esa nación. Las pactadas, una mixtura entre el rey, que es la monarquía, y una figura democrática que puede ser un primer ministro, el parlamento o el presidente. Entre estas dos figuras se establece y se pacta cuál es el ordenamiento jurídico a seguir en determinado estado o determinada nación. Y finalizamos en el fundamento de la impuesta,
Independientemente esté el ciudadano de acuerdo o no con el contenido de la Constitución, como ciudadanos debemos asumir ese contenido y de no acatarlo seremos sancionados por la misma. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puede considerarse material, ya que se establece cuáles son sus principios rectores. Formal, ya que se establece todas unas técnicas jurídicas a cumplir dentro de una estructura de ordenamiento jurídico válido. En cuanto al ordenamiento jurídico, como un documento impreso, el cual orienta cuál es el contenido de esa ley y en cuanto a lo permitido o no a esa nación. Modificación, es rígida porque para poder ser modificada mediante enmienda o reforma pasa por varios trámites legales, como por ejemplo pasa por la Asamblea para ser aprobada y por el registro electoral para que sea aprobado por elección en un referéndum. Si es aprobada por mayoría, solo así el presidente podría promulgar esa ley. Podríamos afirmar que según su origen encaja con la clasificación impuesta, dado que estamos de acuerdo o no en lo que establece la Constitución, tenemos que asumirla, aceptarla y adecuarla a nuestro comportamiento según lo establezca la ley. Aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en grandes principios democráticos, ya sea proceso de elaboración, haya pasado por varios momentos de consulta a los ciudadanos para su aprobación, podemos mencionar que en abril de 1999 se hace un referéndum consultivo a la ciudadanía con el fin de saber si estaban de acuerdo con reformar o refundar la nación, promulgando la Constitución o una nueva Constitución. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a mantener el mayor de los aportes dentro de lo que es la materia de fundamentos de derecho constitucional. Muchas gracias.